Hola a todos, mi nombre es Guillermo Zapata, soy gerente senior del área de riesgos, cumplimiento y servicios forenses en PwC Perú. Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro podcast Infocus, dedicado a la consultoría de negocios. Y en esta oportunidad contamos con la participación de nuestro gerente Jorge Aquije, del área de riesgos y cumplimiento, con quien trataremos un tema que se ha visto exponenciado, sobre todo como resultado de la pandemia, y que está vinculado a la protección de datos y de la privacidad. En esa línea, Jorge, te agradecemos el tiempo que nos dedicas para poder llegar con este concepto tan relevante, y quiero que nos cuentes un poco, para sentar la línea base, a qué nos referimos cuando hablamos de privacidad y protección de datos. Hola Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Sí, claro, a ver, de hecho, como bien mencionas, este es un tema bastante interesante y ha tomado bastante relevancia, sobre todo en el último tiempo. Y cuando hablamos de protección de datos personales y más allá de eso, de privacidad, debemos tener en cuenta que la privacidad es considerado un derecho fundamental de todo ciudadano. Es como hablar del derecho a la vida, al derecho a la salud, a la educación, la familia y cualquier otro derecho que es fundamental, ¿no? Entonces, cuando hablamos de protección de datos personales, nos referimos a que también se haga un uso correcto de nuestra información personal, de modo que no se vulnere ningún derecho a la privacidad, ni a ninguno de los otros derechos fundamentales que mencioné previamente, ¿no? Por poner un ejemplo y de repente hacer esto un poco más ilustrativo, ¿qué sucedería si, por ejemplo, yo postulo a una compañía y como parte del proceso de evaluación me descartan, no tanto por mis competencias, sino por mi origen étnico o racial? Estaríamos ante una situación de discriminación, ¿no? Se estaría atentando contra uno de mis derechos fundamentales, como es la igualdad, pero por haber hecho un inadecuado uso de mis datos personales, ¿no? Entonces, es ahí donde viene este vínculo entre privacidad y protección de datos. Interesante forma de ver dos conceptos que muchos piensan que es lo mismo, pero no necesariamente vemos que el enfoque para protegerlos está alineado, ¿no? Yo creo que es relevante para nosotros como titulares de los datos, dicho sea de paso, que seamos conscientes de, primero, que tenemos una serie de derechos y segundo, que tenemos una serie de atribuciones para darles un buen uso a la manera en que damos nuestros datos a los terceros o que ellos interactúan con los mismos o los comparten con algún otro grupo de interés, ¿no? Justamente hablando de datos personales, hay una categoría que es sumamente relevante. Esta categoría nos lleva a un concepto que se está hablando a día de hoy más a menudo, que es la famosa tokenización. Y entonces, Jorge, cuéntanos un poco cómo esta tokenización puede ayudarnos a plantear un programa de privacidad en nuestras organizaciones. Sí, de hecho, cuando hablamos de datos personales, hay una subcategoría llamada datos sensibles. En datos sensibles son aquellos datos que deben ser protegidos con mejores medidas de control, ¿no? Cuando hablamos de datos sensibles, podemos estar hablando de datos biométricos, datos de origen racial y étnico, como hablaba en el primer ejemplo, pero también datos, por ejemplo, de ingresos económicos, afiliación sindical y datos de la salud, ¿no? Y este punto es importante porque, por ejemplo, durante la última época, los últimos 2 años, dicho sea de paso, hemos vivido una emergencia sanitaria donde las compañías han tenido que capturar muchos datos vinculados a la salud. Para poner el ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de tokenización, primero tenemos que tener claro que es una técnica que nos ayuda a reemplazar un dato sensible con un valor que probablemente no tiene un significado en sí mismo, pero que permite salvaguardar la privacidad de dicho dato, protegerlo, ¿no? Entonces, y de esa manera que no se haga un mal uso de esa información, que por ejemplo no se me discrimine o no se me filtre de alguna u otra manera. Entonces, por ejemplo, en los datos asociados a la salud ante la emergencia sanitaria que hemos vivido, podría darse el caso de, al ser un dato sensible, se apliquen técnicas de tokenización para proteger esos datos y que las personas que acceden a esa información al momento de que la lean no tengan un entendimiento directo, pues no tienen un significado concreto, pero mediante otros procedimientos sí se podría llegar a identificar realmente cuál es el valor que este dato tiene. ¿Okay? Entonces, un poquito por ahí va, digamos, la aplicación de estas técnicas de tokenización que se han comentado bastante en los últimos tiempos. Y justo ahora que estamos saliendo aparentemente de la pandemia, creo que el trabajo que nos llevamos a casa es qué hacer con esa cantidad importante de datos sensibles que tenemos en nuestras organizaciones, ¿no? Ya sea porque hemos mandado los cuestionarios de vigilancia médica,
y han completado la data de manera rutinaria, no solamente de nuestros trabajadores, sino de sus entornos cercanos, ¿no? Entonces, acá se abre un reto interesante para aplicar estas técnicas de tokenización partiendo de una estrategia de la propia empresa, ¿no? ¿Qué voy a hacer con esos datos? ¿Los voy a eliminar? ¿Los voy a salvaguardar como parte del monitoreo de seguridad y salud en el trabajo? Entonces, yo creo que es algo que ya tenemos que empezar a preocuparnos desde ahora para hacer un tratamiento adecuado y no generar algún tipo de perjuicio a los titulares de datos personales y a su entorno cercano, ¿no? En esa línea de ir planteando estrategias empresariales, ¿cómo crees, Jorge, que la temática de protección de datos debe formar parte de esta estrategia del negocio? ¿Qué recomendaciones nos puedes dar en este punto? Claro, Guillermo. Algo que es sumamente importante es que desde la alta dirección, llámese el estamento más alto, desde el directorio, la alta gerencia, tomen conciencia de la importancia que esto tiene para sus organizaciones. ¿Por qué? Porque la idea es encontrar qué beneficios tiene para la organización. Beneficios podríamos estar hablando de, por ejemplo, mejorar la marca de la organización, es decir, mejorar el nivel incluso de confianza que tiene el público respecto a mi compañía y cómo mi compañía es respetuosa del uso de datos personales y el tratamiento que les da. Reducir, por ejemplo, el riesgo de fuga de información, ¿no? Hemos visto en muchas ocasiones titulares de compañías que se han visto expuestas a fuga de información y finalmente mucha de esa fuga de información incluye datos personales. No necesariamente incluye datos de negocio, de la operación del negocio, sino incluye datos de los clientes, de sus tarjetas y una serie de datos que son considerados datos personales, ¿no? Entonces, eso también es sumamente importante, que las compañías tomen el conocimiento y tomen el valor que esto tiene para reducir esos riesgos y a la vez aportar a su marca, ¿no? Algo también importante es el ingreso o el incremento de ingresos de las ventas cruzadas, ¿no? ¿Por qué? Porque al tener datos personales y de repente formar parte de un grupo o tener una serie de socios de negocio, podría impulsar las ventas cruzadas o el marketing directo, pero claro, siendo respetuoso del uso de los datos personales, es decir, pedir la autorización debida a los titulares de los datos y que ellos sean quienes me permitan que los datos personales yo los pueda transferir entre las empresas que puedo tener afiliadas y de esa manera impulsar también algunas estrategias de negocio. Y claro está, también reducir el riesgo de denuncias o demanda de los consumidores o incluso el tema de sanciones o multas impuestas por el regulador, ¿no? Eso no es menos importante, o sea, finalmente el cumplimiento normativo es importante, pero los otros puntos que mencionaba previamente son los que le van a agregar bastante valor a la compañía. Qué importante, tomando lo que nos has mencionado, Jorge, es importante mencionar la relevancia que tiene el liderazgo y compromiso del máximo órgano de gobierno, ¿no? Porque a veces, si este compromiso no se tiene, vamos a caer en la dinámica de solo tener un cumplimiento regulatorio porque me lo pide la norma, ¿no? Y tengo mis cláusulas, mis avisos de privacidad, pero justamente el enfoque que nos comentas es relevante porque podemos incrementar la eficiencia de nuestros procesos, podemos generar un valor con la data que podamos tener de los usuarios partiendo de la premisa que todos esos consentimientos y la forma de tratamiento se ha obtenido de una manera legal, ¿no? Y hemos visto con los ejemplos que nos has puesto cómo podemos tener una ventaja competitiva en el mercado, inclusive para nuevas líneas de negocio o algún otro tipo de lanzamiento de producto y servicio, ¿no? Y justamente como parte de esta estrategia, de este reformulamiento empresarial, ¿cómo crees tú que el trabajo híbrido que estamos viviendo ahora puede tener un impacto en la seguridad de los datos, ¿no? ¿Qué acciones crees tú que se pueden tomar desde el punto de vista de seguridad para poder proteger adecuadamente los datos en esta modalidad que nos encontramos trabajando actualmente? Sí, bueno, de hecho, en estos últimos años, esto ha sido un punto de interés y de importancia bastante relevante de las áreas de cumplimiento, de las áreas de riesgo, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que entender es que los datos personales son parte de los activos de información más valiosos que tiene la compañía. Cuando hablamos de datos personales, tenemos que tener claro que no solo nos referimos a datos de clientes, sino también a datos de trabajadores, a las comunidades y ciudadanos en general, que por una u otra razón, por las operaciones que realizamos, tenemos que dar tratamiento. Para esto, por ejemplo, te puedo comentar que algunas empresas han optado por realizar una evaluación de cumplimiento de la ley
identificar brechas u oportunidades de mejora. Asimismo, también han reforzado o han implementado estrategias para reforzar las capacitaciones o pastillas de información que suelen dar con cierta frecuencia hacia sus trabajadores para que ellos tomen un debido cuidado profesional en el manejo de información. Ahí es sumamente clave entender que la protección de datos personales, como se dice coloquialmente, es una tarea de todos, ¿no? No es responsabilidad solo del oficial de privacidad o solo del oficial de seguridad. Es una labor que le realizamos todos en la organización, cada uno de nuestro frente. Entonces, yo creo que esos son la parte de las acciones que se han tomado y que también las áreas tienen que tomar conciencia que se debe realizar. Y ya para ir cerrando la interesante conversación que estamos teniendo, ¿qué retos crees tú, tanto en el frente interno como externo, tenemos que considerar de cara a tener una adecuada estrategia y un despliegue de un programa de privacidad en nuestras organizaciones? Sí, bueno, en el caso de los retos, creo que hay varios. Probablemente no nos alcance el tiempo ni el podcast para poder hablar de todos ellos, pero si tuviera que de alguna manera priorizar algunos de ellos, me referiría a los siguientes, ¿no? Desde el punto de vista interno, creo que un reto muy importante es que las compañías implementen un modelo que sea sostenible en el tiempo. Es decir, no solo se preocupen por el cumplimiento de registrar los bancos o contar con las cláusulas y después se olviden de esto, ¿no? Sino que cuenten con algo, un esquema de gobierno sostenible, ¿no? Con un programa de privacidad, como nosotros le denominamos, ¿no? Que tenga un responsable, que tenga elementos que permitan la operación y monitoreo de ese programa. Y también es importante que las organizaciones entiendan que esto es algo dinámico. ¿Qué significa que sea dinámico? Que si mañana más tarde tienen que implementar o están desplegando un nuevo producto, un nuevo servicio, y eso es algo muy usual, sobre todo en esta época que se ha acelerado mucho con la pandemia, de alguna manera hagan una evaluación para identificar si en ese nuevo producto, en ese nuevo servicio o en ese cambio en el proceso, se está de alguna manera dando uso a los datos personales y podría haber una afectación en la privacidad para poder tomar las medidas preventivas de forma previa, para la redundancia, a que estas acciones se desplieguen. ¿Okay? Y otros retos podríamos también estar hablando sobre el uso de tecnologías emergentes, como por ejemplo sistemas en la nube, biometría y otro tipo de tecnologías que son de alguna manera consideradas como altamente invasivas en aspectos de privacidad, ¿no? Y algo que también es algo que por la experiencia que tenemos hemos visto, es muy relevante que las organizaciones puedan tener un inventario tanto de las actividades de tratamiento de datos que realizan, datos personales, claro está, y también el inventario de dichos datos. ¿Por qué es importante esto? Porque esto les va a permitir hacer un análisis de riesgo sobre esta información y saber si mediante esta actividad se podría estar vulnerando algún derecho de los que hablábamos al inicio de esta sesión, de los datos personales de los clientes, trabajadores y personas en general, ¿no? Y como retos externos, podría mencionar que un reto que tienen muchas compañías es ganar la confianza, por ejemplo, de los clientes, demostrarles a los clientes, a los consumidores y en general al público que eres una empresa respetuosa del tratamiento de datos personales. Y algo también, de alguna manera externa, que tiene un componente interno también, pero lo podríamos ver desde afuera de la organización, es cómo me aseguro que las organizaciones con las que me estoy vinculando, ya sea porque contrato servicios o son socios de negocio, son también organizaciones que son respetuosas de la privacidad de los datos a los que ellos dan tratamiento, ya sea porque los capturan directamente o porque incluso yo como organización se los transfiero como parte de esta sociedad que tenemos. Yo creo que acá, como resumen de lo que nos has comentado, la importancia de tener un programa en marcha, ¿no? Si bien es cierto que de repente normativamente no hay una mención expresa a un programa, la forma en que nos comentas podemos llegar a tener una ventaja diferencial es justamente sentando un sistema, ¿no? Que refleje una función responsable, una gestión de riesgos, unas políticas a nivel de procesos y de seguridad de la información en marcha, y toda la parte de capacitaciones que es sumamente sensible, ¿no? Y por qué no preocuparme de mis terceros, con los cuales tengo alguna relación de negocios,
y en ese vínculo me comparten datos o yo les doy a cambio algún tipo de información personal, ¿no? Entonces yo creo que el reto que nos comentas es interesante y la forma en que deberíamos abordarlo es implementando un programa como tal, ¿no? Bien, Jorge, y para ir concluyendo, ¿cuáles crees tú que son las principales preocupaciones de los líderes empresariales a día de hoy y qué soluciones podemos plantear en esta línea? En el caso de las principales preocupaciones, creo que podríamos hablar principalmente de dos, un poco por resumir los puntos de los retos que mencionábamos previamente. Creo que una preocupación natural, no está mal, pero una preocupación natural es el incremento de la actividad de supervisión del ente regulador, ¿no? Hemos visto estadísticas que a pesar de la pandemia, por ejemplo, el ente regulador ha seguido bastante activo, se han impuesto una serie de sanciones y justamente el cumplimiento de la ley es algo que es de preocupación de todas las compañías, o debe serlo como tal, ¿no? Porque es parte del cumplimiento que tienen dentro del marco legal para poder operar en el país. Y además de esto, también del cumplimiento de la ley por parte de los terceros con los que se relacionan. ¿Okay? Entonces, la variable cumplimiento creo que es una preocupación natural y es probablemente el primer paso que han dado muchas organizaciones, por no decir la gran mayoría de las que conocemos o hemos asesorado, pero también creo que ya más allá del cumplimiento, otra gran preocupación es ahora cómo hago para que este cumplimiento me agregue valor, ¿no? Es decir, que las empresas ya no solamente se centren en cumplir con las obligaciones que tiene la ley, sino que me agregue valor. Y no solo valor a mí como organización, sino también valor a mis stakeholders, a mis clientes, al accionista. Entonces, cada vez para poder cubrir esa expectativa, recibimos más consultas sobre cómo implementar estos programas de privacidad que comentábamos previamente. Y que estos programas de privacidad ya van más allá del cumplimiento normativo, sino que son programas que están establecidos, que permiten tener todos los elementos claros, de tal modo que se pueda agregar valor a las compañías. Muy bien, yo creo que nos quedamos con esas reflexiones y ya para ir cerrando este episodio, veamos esto como una chance de autorreflexionar sobre cómo estamos tratando los datos personales de todos nuestros frentes, ¿no? Colaboradores, clientes, proveedores y todo tipo de terceros, ¿no? Se me ocurren los sistemas de videovigilancia, por ejemplo, existiendo una directiva emitida a inicios de la pandemia que regula el tratamiento de este tipo de datos, ¿no? Entonces yo creo que es justo el momento preciso para que podamos reflexionar sobre cómo estamos adecuándonos a los marcos normativos y para aquellas empresas que ya dieron ese primer paso, veamos la forma de poder encaminar un adecuado sistema de protección de datos personales con todos los temas que hemos estado comentando a lo largo de esta charla, ¿no? Porque, y esto es algo dinámico, ¿no? No por el hecho de que ya tengo mis bancos registrados, se cumplieron las obligaciones. Yo creo que empieza el reto de darle mantenimiento en el tiempo a nuestro programa de privacidad, ¿no? Entonces, los dejamos con estas reflexiones. Esperamos que este episodio haya sido de su interés y agrado. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Ahí nos pueden hacer comentarios sobre qué temas les gustaría tratar. Algún comentario a nuestros panelistas será bienvenido y estamos a la orden para cualquier tema que ustedes estimen pertinente. Les agradecemos por el tiempo, esperamos que se encuentren muy bien y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.